análisis del contexto general. Partimos del texto, que en este caso, ¿verdad?, sería como nuestro texto que vamos a predicar, Efesios 2, 8 y 9. Y luego pues vamos a analizar ya los detalles, vamos a hacer el análisis de ese contexto general de la carta a los Efesios. Yo les mencionaba a ustedes que es lo que necesitamos informarnos respecto a la carta o el documento. Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es identificar al escritor. Si ustedes notan, en la parte donde dice escritor, allí yo le puse el apóstol Pablo. ¿De dónde saqué yo esa información? Bueno, lo saqué de la misma Biblia. En Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Dónde estaba eso? Bueno, cuando yo leí la carta me di cuenta que en Efesios 1:1 ahí se identifica al escritor. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo estoy analizando la carta a los hebreos? El problema de la carta a los hebreos es que no se menciona el escritor. Si no se menciona el escritor, usted no debe decir que fue tal persona si la Biblia no lo dice. Lo que sí puede hacer es hacer alusión a que los grandes estudiosos, ¿verdad?, que los teólogos piensan que el escritor fue tal persona, pero la Biblia no lo menciona. Siempre hay que ser leales a las escrituras. Aunque un teólogo diga una cosa y aunque usted piense una cosa, si la Biblia no lo dice, no es importante ni lo que dice el teólogo, ni lo que usted ni yo pensemos, sino lo que dice la Biblia. Y eso es lo que tenemos que resaltar. ¿Sí podemos hacer alusión a lo que dice algún teólogo? Sí. ¿Sí podemos hacer alusión a lo que nosotros opinamos? Sí. Pero sobre esas opiniones está que dicen las escrituras. Entonces, pero tenemos que ser muy sinceros con la iglesia, decirle, bueno, tales teólogos piensan esto y esto. Pero acá, hermano, la Biblia no lo dice, así que solo se deja como una información anexa, no como palabra de Dios. Esos son parte de los cuidados que tenemos que tener como predicadores. Muy bien. Noten el destinatario. El destinatario dice ahí que es la iglesia de Éfeso. Y entonces, ¿de dónde saqué yo que era la iglesia de Éfeso? Bueno, en el mismo versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús, que están, ¿en dónde? En Éfeso. Ahora, un detalle muy importante acá, hermanos. Como en este caso yo estaba haciendo el análisis propiamente en la Biblia, bueno, yo parto de lo que está escrito. Pero hay un sitio, Indubiblia es un recurso abundante, escrito por diferentes personajes, ¿verdad? Personalidades, teólogos, predicadores, estudiosos, de todo. Y bueno, encontré esta información, ¿ya? Y miren esta información, la nota, yo la puse ahí. Entre los manuscritos más antiguos no se menciona la palabra en Éfeso. Recordemos que los manuscritos, cuando hablamos de los manuscritos, estamos hablando de aquellos documentos donde los escribas pasaban lo que estaba en un documento, lo pasaban a un material nuevo, ¿ya? Entonces, eso debe ser el trabajo de los escribas, escribir lo que ya estaba escrito, pasarlo a materiales nuevos para conservar siempre la escritura. Eso es lo que hacían los escribas. Ahora bien, como se iban escribiendo documentos nuevos, resulta que entre los manuscritos, eso es verdad. ¿Por qué le llaman manuscritos? Porque se escribían a mano. En esos documentos más antiguos, que se sabe que existen de la carta a los Efesios, en esos manuscritos más antiguos no se menciona la palabra en Éfeso. Algunos consideran
que noten que aquí ya estoy dando ya información de los eruditos especialistas en estas temáticas. ¿Qué estoy diciendo? Algunos consideran que esta carta originalmente fue escrita para la iglesia de la Odisea, porque en Colosenses 4:16 se menciona, Pablo menciona una carta que escribió a la iglesia de la Odisea. El asunto es que esa carta a la Odisea no se encontró nunca, no se ha encontrado, ¿ya? Entonces, pero sigamos leyendo. ¿Y qué hicieron? ¿Verdad? De esta carta a la iglesia de la Odisea, hicieron una copia para la iglesia de Éfeso. Al pasar el tiempo, por alguna razón, Éfeso, que conservaba la carta, se identificó esta carta como una carta del apóstol Pablo a los Efesios. Lo que tenemos que entender, porque es más grande la información, lo que tenemos que entender en esta parte, hermanos, es que habían unas cartas que le llamaban cartas circulares. Es decir, si usted nota, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, mira, saluda a tal persona, saluda a tal persona, saluda a tal persona. Así era Pablo. Eran cartas muy personales. Pero las cartas circulares, como era una carta que se debía de leer en diferentes iglesias, porque hermanos, eso también es importante que lo sepamos. En aquel tiempo, cuando las iglesias comenzaron a fundamentarse, ¿verdad? Bueno, primero comenzaban, pues, allá estaban las iglesias de los judíos, estaban las iglesias de los gentiles plantadas por Pablo, y estas iglesias empezaban a crecer. No eran las iglesias como nosotros las conocemos hoy acá, eran lugares, por ejemplo, se reunían en casas, ¿ya? Durante los primeros 300 años no hubieron templos. Los hermanos se reunían en casas. Cuando comenzó la persecución de la iglesia por Nerón, los cristianos comenzaron a reunirse en catacumbas, se le llamaban, que eran lugares que estaban bajo la tierra, hacían pasadizos y se reunían en algún lugar. Y ahí tenían que leer los escritos del apóstol. Entonces lo que hacían era que cuando algún apóstol escribía una carta, lo que hacían era copiarla y se mandaban a las diferentes iglesias. Así que se cree que esta carta a los Efesios esencialmente no fue escrita primariamente para los Efesios, sino que fue escrita para la iglesia de la Odisea. De hecho, la iglesia de la Odisea usted la va a encontrar en Apocalipsis, ahí aparece, y Pablo la menciona en Colosenses. Entonces venía Pablo, tenemos que partir de ese supuesto que Pablo escribió la carta a la iglesia de la Odisea y allá hicieron copias y las mandaron a las diferentes iglesias. Entonces allí es donde se entiende que tendría que decir Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Hasta ahí, ¿ya? Pero que están en Éfeso, eso fue algo que le agregaron probablemente cuando hicieron la copia, porque era una carta que iba para la iglesia de Éfeso. Sabiendo los hermanos que este documento era de Pablo, pues lo que hacían era agregarle, ¿verdad? De Pablo a la iglesia de Éfeso, de Pablo a la iglesia de Colosas, de Pablo a la iglesia de Filipos. Esa era la dinámica. Así que en una copia tuvo que haberse agregado esa parte que dice a los Efesios. Pero primariamente fue una carta escrita por Pablo, pero una carta circular, donde se le anexó que esa copia que hicieron era directamente para la iglesia de Éfeso. Por eso es que, digamos, de las cartas que se han conservado, es la carta a los Efesios, pero la carta de la Odisea no se encuentra, no se ha encontrado nunca. Así que noten que yo encontré esa información, pero yo estoy haciendo mi trabajo como predicador. Ya identifiqué al escritor, ya identifiqué al destinatario. Ahora tengo que ver cuáles son las circunstancias del escritor. ¿Y qué encontré en la Biblia yo? Pues mire, yo encontré que el escritor, en la Biblia misma encontré las circunstancias del escritor. ¿Cuáles eran las circunstancias de Pablo cuando él escribió la carta a los Efesios? Pues Pablo, hermanos, estaba preso. ¿Qué dice la carta sobre las circunstancias del escritor? Pues miren, hermanos, ahí están los versículos donde se respalda esta información.
En Efesios 3, como fui leyendo, poco a poco fui encontrando esa información y encontré que en Efesios 3, versículo 1, Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Versículo 3 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿A qué tribulaciones se refería Pablo? Pues se refería a las tribulaciones que él estaba experimentando estando preso. Si ustedes notan, en las circunstancias del escritor, ahí se menciona, Pablo dice en Efesios 4:1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero en Efesios 6, Pablo dice, bueno, en el versículo 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas. O sea, cuando usted lee todo eso, usted se da cuenta que Pablo está preso, ¿ya? Así que imagínese, hermano, alguien que está preso. Qué responsable es Pablo. A mí me admira Pablo, hermanos. Porque incluso cuando si yo estuviera predicando y yo conozco este contexto, me puede servir a mí incluso para predicar. Como Pablo estaba tan interesado en que la iglesia comprendiera la bendición de la salvación que Dios les había dado en Efesios 2, 8 y 9, que le escribe estando preso. Como él estaba preocupado porque la iglesia entendiera cómo es que la salvación era una de las bendiciones grandes que el Señor le había dado, pero estaba preso. Y aún así, él no, porque está preso, ahí se deprime y deja de cumplir su responsabilidad. No, él sigue pensando que es el apóstol, que el Señor lo envió y que tiene que edificar la iglesia y que aunque no pueda predicarles verbalmente, les puede escribir para seguir edificando a la iglesia. Así que un ejemplo maravilloso, ¿verdad? De parte del apóstol Pablo. Así que, ¿dónde encontré que Pablo estaba preso? En la misma carta. Pero ¿qué tuve que hacer? Leer toda la carta. Tener cuidado cuando estaba leyendo e ir tomando datos, notas, ¿verdad? Entonces primero busqué el escritor. Segundo, busqué el destinatario. Tercero, busqué las circunstancias del escritor y las encontré. Luego me fui a buscar cuáles eran las circunstancias de la iglesia de Éfeso, porque en lo que Pablo les escribe se deja entrever cuál era la realidad de la iglesia de Éfeso. Y miren lo que encontré. Las circunstancias del destinatario. Encontré esta información. Si ustedes notan, hay un literal A que dice datos intrabíblicos. ¿Qué dice la carta sobre la iglesia? ¿Verdad? ¿O qué dice Pablo sobre la iglesia? Pues miren, hermanos, todos estos datos. Esto se hace haciendo como bloques, ¿ya? Entonces yo empecé a hacer bloques. Algunas veces fueron versículos específicos, otras veces bloques. Cuando hablo de bloques estoy hablando de varios versículos que hablan de una misma idea. Y miren lo que Pablo dice sobre esta iglesia. Primero, Pablo dice que la iglesia de Éfeso era una iglesia con toda bendición espiritual. Una iglesia bendecida, hermanos. Mira, hermanos, si usted quiere saber de una iglesia que haya sido bendecida, era la iglesia de Éfeso. Porque la iglesia de Éfeso era una iglesia bendecida materialmente y era una iglesia bendecida espiritualmente. Y estaban en un ambiente tan difícil, ya lo vamos a ver, las circunstancias de la iglesia, ¿verdad? Las evidencias de las circunstancias externas a lo que dice la Biblia. Pero una iglesia, hermanos, bien parada. O sea, la iglesia de Éfeso, hermanos, es una iglesia que si usted quiere hablarle a los hermanos de compromiso cristiano, predíqueles la carta a los Efesios, ¿ya? Pero haga el análisis del contexto general de la carta. ¿Por qué? Porque ahí va a encontrar esa información. Mire la iglesia, era una iglesia bendecida con toda bendición espiritual. Eso aparece en el capítulo 1 del versículo 13 al versículo 14.
que de repente más adelante vamos a ver si hacemos un estudio del capítulo 1, donde ahí se mencionan, ¿verdad? Toda bendición espiritual y se habla de las bendiciones que el Padre ha dado a la iglesia, se habla de las bendiciones que le ha dado el Hijo y se habla de las bendiciones que le ha dado el Espíritu Santo. Todo el capítulo 1, hermanos, habla sobre las bendiciones que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia. Ahí aparece el listado de bendiciones. Segundo, la iglesia de Éfeso, hermanos, era una iglesia con fe en Cristo, ¿ya? Usted se va a dar cuenta que el Señor le dice a los santos y fieles. La palabra fieles es una palabra que en el griego es la palabra pistis, que se refiere a alguien que tiene fe. No solamente tenían fe para creer en el Señor, sino que tenían fe para ser fieles al Señor. También la iglesia de Éfeso era una iglesia con amor a los hermanos. Eso aparece en Efesios 1:15. De hecho, sería bueno si usted tiene su Biblia allí, ¿verdad? Yo ahí por lo menos puse los versículos, pero por lo menos podemos mencionar algunos de los que están ahí anotados. Por ejemplo, en 1:15, la Biblia dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, ¿ya? En el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Así que note que en el versículo 15 se dice que esta iglesia era una iglesia que tenía amor y que tenía, ¿qué cosa? Fe. Dos cosas. Mira, es una iglesia que tenía bendición espiritual, pero una iglesia que tenía fe y era una iglesia que tenía amor. Ahí está. Pero luego encontré también que la iglesia de Éfeso era una iglesia, mire que esto ya no era algo que tuviera, aquí era algo que les faltaba. La iglesia de Éfeso era una iglesia con necesidad de conocimiento espiritual respecto a sus riquezas espirituales. ¿Dónde fui encontrando esta información? Bueno, como fui haciendo, leyendo y tomando notas, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, ¿qué estaba pidiendo él? Os dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de él, ¿verdad? Que conocieran al Dios que se había revelado, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál, miren, o sea, empieza Pablo a mencionar varias cosas que ellos necesitaban conocer, ¿ya? Entonces, esa era una necesidad que tenía la iglesia. Esas eran las circunstancias, digamos, espirituales de ellos. Bendecida espiritualmente, pero probablemente sin conocer esas bendiciones. Pero aunque no las conocieran, sí podemos ver que era una iglesia que tenía, hermanos, fe y que tenía amor. Cosas maravillosas, ¿verdad? En una iglesia. Pero les faltaba conocimiento, entendimiento de las cosas espirituales. Así que, una cosa por la cual Pablo decide orar. Bueno, siguiendo leyendo, encontré también que la iglesia, hermanos, era una iglesia viva espiritualmente. ¿Dónde encontré eso? En el capítulo 2:1. Note que dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Ya? Entonces ya era una iglesia viva, no estaban muertos. Estos estaban vivos, ¿verdad? Espiritualmente el Señor les había dado vida. Allí lo encontré y entonces tomé nota. La iglesia de Éfeso era una iglesia viva. Él os dio vida a vosotros. ¿Ya? Luego seguí leyendo y encontré la iglesia de Éfeso era una iglesia salvada por la gracia de Dios. ¿Dónde encontré eso? En Efesios 2:8 al 10. Por gracia sois salvos. 7. La iglesia de Éfeso era una iglesia que era parte de la familia de Dios. ¿Dónde encontré eso? Efesios 2:19, ¿verdad? Todo el capítulo 2, versículo 11 hasta el 22. ¿Recuerdan, verdad? Cuando hicimos el análisis del texto posterior de Efesios, encontramos esa información, que
todo habla del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que, cómo resume Pablo eso? Bueno, que ahora ya no somos advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Así que una iglesia que eran parte de la familia de Dios, eran hijos de Dios. También encontré que la iglesia de Éfeso era una iglesia con riesgo de desanimarse espiritualmente por la situación de Pablo, porque noten que Pablo en el capítulo 3, versículo 13, les dice, pero ahora en Cristo vos, 3:13, dice, eh, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, eh, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermanos, si usted entiende, primero, que él estaba preso, ahora entiende las circunstancias de la iglesia, Pablo lo que está diciendo es, ustedes, al saber que yo estoy preso, ustedes se pueden desanimar, ¿verdad? Y empezar a andar como el mundo, ¿ya? Como que le quitaran el pastor, ¿verdad? Y ahora, bueno, no hay pastor, cada quien hace lo que quiera. Pablo les dice, no vayan a hacer eso, no se vayan a desanimar porque estoy preso. Y lo que hace Pablo es orar por ellos, para que ellos sean fortalecidos, ¿verdad? Que en lugar de desanimarse, de deprimirse, porque Pablo está preso y no solamente por eso, sino porque también ellos podrían ser perseguidos. Pablo ora para que ellos se mantengan firmes, fuertes, fortalecidos, siguiendo en la fe y en el amor. Así que esta era una realidad de la iglesia, existía ese riesgo. Luego, uno sigue leyendo y encontré esta información. La iglesia de Éfeso era una iglesia que debía caminar cristianamente. Note que en el capítulo 4, note cómo dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. El énfasis está en el andar. ¿Cómo deben de andar ellos? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego pues yo seguí leyendo y encontré que desde el capítulo 4, versículo 1 al versículo 16, habla de andar en unidad como iglesia. O sea, todo el énfasis del capítulo 4 y capítulo 5, hermanos, habla sobre cómo se debe de andar. Bueno, si ustedes notan, bueno, ahí les va a llegar el documento, ahí van a ver ustedes la información. Así que Pablo habla que hay que andar en unidad como iglesia, que debe de andar en santidad en el mundo, que debe de andar en amor, que debe de andar en luz, que debe de andar sabiamente. Eh, y entonces uno se da cuenta que eso, hablando de la circunstancia de la iglesia, ¿cómo habrá estado caminando la iglesia en ese momento? Pues probablemente estaba caminando bastante bien, pero algo debía de añadir a su vida cristiana. Así que estaban bastante bien porque tenían amor, tenían fe, pero tenían que seguir, tenían que aprender a caminar cristianamente. Así que esa era la realidad de la iglesia. Pablo por eso les escribe, para que aprendan a vivir así. Luego encontré también esta información que la iglesia de Éfeso era una iglesia cuyos matrimonios y familias en sus relaciones fraternas debían de ser semejantes a la relación de Jesucristo con la iglesia. Efesios 5:22 al 33, Pablo habla de las familias, del matrimonio. Y al llegar al capítulo 6, habla de las familias, ¿verdad? De los padres, de los hijos. Entonces, ¿por qué Pablo les escribe eso? Porque quiere que ellos aprendan también a caminar y a fortalecer esas relaciones fraternas, ¿verdad? Con familia. Así que hay una orientación a que internamente como familia también sean familias que sepan cómo deben de relacionarse. Y el modelo que les presenta Pablo es Cristo y la iglesia. Así como Cristo y la iglesia se relacionan, de esa manera el esposo y la esposa deben de relacionarse, ¿verdad? Una relación de amor, de cuidado y muchos principios que hay ahí. Yo, por ejemplo, cuando predico Efesios 5:22 al 33, hermanos, ahí hay una tremenda cátedra para los maridos y para las mujeres, ¿ya? Incluso cuando doy consejerías prematrimoniales, utilizo ese pasaje para enseñar cómo debe ser la vida de la pareja, ¿ya? Y les digo, miren, aquí está el modelo.
le digo al varón, tu modelo es Cristo. Y le digo a la muchacha que va a casar, le digo, tu modelo es la iglesia. Miremos qué dice el texto. Y revisamos lo que dice sobre Cristo, cómo Él ama a la iglesia, cómo la cuida y todo eso. Bueno, aquí está tu modelo. ¿Qué tenés que hacer con tu mujer cuando ya te cases con ella? Bueno, aquí tenés lo que tenés que hacer. ¿Verdad? Le digo a la mujer, bueno, ¿cómo actúa la iglesia con Cristo? Bueno, aquí está tu modelo sobre cómo tienes que actuar con tu marido cuando ya estés casado. Entonces, hermanos, ahí vamos a encontrar la información. Solo es de tomarnos el tiempo, ir ordenando la información. Y entre más vamos leyendo, ¿verdad? Si algunas cosas vemos que se relacionan, digamos, usted puede estar leyendo algo en el capítulo 2, toma nota, y luego en el capítulo 3 encuentra algo que se relaciona con algo que encontró en el capítulo 2, pues lo junta y ahí va ordenando la información. Bueno, ¿qué datos extrabíblicos encontré? Usted puede encontrar esta información en algunos recursos de YouTube. También lo puede encontrar en los comentarios bíblicos, lo puede encontrar en diccionarios bíblicos, y lo puede encontrar en Indubiblia también. Pero mire lo que encontré. Era una ciudad importante en los tiempos bíblicos. Era la capital de la provincia romana de Asia y el mayor centro comercial de esa zona. La localidad de Éfeso estaba ubicada cerca de la costa oeste, hablando aquí de la parte geográfica, ¿verdad? De la costa oeste de Asia Menor, uno lo puede ver en un mapa, en el mar Egeo, en la desembocadura del río Caista. Gracias a su estructura, relevancia y población, Éfeso se transformó en la segunda ciudad más grande del imperio romano, solo superada por Roma. Debido a esto, ¿cómo era Éfeso? Era una ciudad muy rica y materialista. Hermanos, ¿cómo eran los cristianos de Éfeso? Esos tenían pisto, ¿ya? Esos tenían plata, eran billetudos, ¿ya? Eh, Usted sabe, ¿verdad? Que mucha gente que llega a tener dinero siendo cristiana se aparta. Ahora mire cómo eran las circunstancias morales y religiosas en las que estaban inmersos estos hermanos. La población de Éfeso, hermanos, era pagana, es decir, eran idólatras cuya diosa era Diana. Diana era el nombre para lo que le daban los romanos y Artemisa era el nombre que le daban los griegos. Debido a que era la diosa de la fertilidad, oigan bien esto, era la diosa de la fertilidad, su culto incluía la prostitución religiosa. En otras palabras, ¿verdad? No era la diosa de la fertilidad, lo que pasaba ahí era que habían prostitutas y habían hombres, ¿verdad? Que en nombre de la fertilidad para sus propias esposas se iban a meter ahí para tener relaciones íntimas con las prostitutas que estaban ahí en el templo de Diana. Así que era una cosa moralmente horrible, ¿ya? Aparte de que estaba la idolatría, estaba metida ahí la inmoralidad. Así que Éfeso era una ciudad idólatra con mucha inmoralidad. Así era la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso tenía más de 300.000 habitantes. Ahora, cuando usted mira este dato, entiende mejor por qué Pablo, allá en la carta, en el libro de los Hechos, Lucas da la información que Pablo se quedó 3 años allí en Éfeso. 3 años se quedó ahí. Eh, Era una verdadera metrópoli de su tiempo. Era una ciudad con un potencial misionero y evangelístico enorme, donde Pablo inició la iglesia de Éfeso. O sea, Pablo vio la oportunidad, hermanos. Una ciudad con mucha gente. Pablo dijo, aquí se puede predicar el evangelio. Aquí hay que ganar a mucha gente para Cristo. Pasó 3 años ahí con Bernabé, predicando y desarrollando esta iglesia. Por eso entendemos que la iglesia de Éfeso era una iglesia muy madura espiritualmente, porque tuvo a Pablo por mucho tiempo ahí. ¿Ya? Tuvieron esa bendición ellos. Eh, Según las mismas palabras de Pablo, pasó 3 años en la región, desde Mileto hasta Éfeso, predicándole la palabra de Dios. Ahora bien, usted con esto ya tiene claro cuáles eran las circunstancias de la iglesia. Hermanos, díganme ustedes, cristianos con pisto,
con una ciudad donde había mucha inmoralidad sexual y muchas otras cosas, ¿verdad? Donde ellos podían perderse. Díganme usted, si no era fácil que ellos se hubieran apartado del Señor, incluso teniendo a su líder, Pablo, preso. Pero ¿sabe qué hicieron los cristianos de Éfeso, hermanos? Permanecieron firmes. Dígame usted si no le puede servir esto para predicarle a la iglesia y retarlos a que no se anden apartando del Señor, a que no se vayan al mundo. Le va a servir un montón. Ahora, por ejemplo, usted se va a Apocalipsis en el capítulo 3, donde Pablo habla perdón, donde el Señor Jesús le habla a la iglesia de Éfeso por medio de Juan. Y Jesús le elogia a esta iglesia, le dice, has trabajado por amor a mi nombre, has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y le dice un montón de cosas. Y solo un reclamo le hace, que también es un reclamo grave. Le dice, has dejado tu primer amor. Están tan ocupados, no es que ellos no amen al Señor, están tan ocupados por servirle al Señor que se olvidaron de tener tiempo con el Señor. Se lo voy a decir de esta manera. Yo, por ejemplo, yo predico y yo con eso les doy una cátedra a los matrimonios. Por ejemplo, hay hermanas que se casan cuando son novios y novias, ¿verdad? Ahí andan que no quieren que el muchacho se vaya y que quédate un rato más y todo eso. Ya cuando se casan, aman tanto a su esposo que están lavando, están planchando, están cocinando y cuando ya vienen los hijos, más ocupaciones. Ahora con los teléfonos, pasan más tiempo en el teléfono. ¿Y cómo empieza a sentirse aquel muchacho que estaba ilusionado que iba a estar con su esposa? Ahora que iban a estar casados, ¿cómo empieza a sentirse ese muchacho? Se empieza a sentir abandonado, porque la muchacha no lo quiere, no, porque ella está muy ocupada. Y eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Estaban tan ocupados sirviéndole al Señor que se olvidaron de hacer tiempo para estar con el Señor. Por eso el Señor les dijo, has dejado, tengo una cosa contra ti, has dejado a tu primer amor. Entonces, ¿qué tenía que hacer la iglesia de Éfeso? En base a la exhortación de Cristo, ordenar su vida. No solo se trata de servir al Señor, se trata de estar con el Señor. ¿Ya? Lo menciono como el predicador, lo digo y se lo enseño a la iglesia, pero después de servir a ustedes. ¿Ya? Pero así era la iglesia de Éfeso, hermano. Una iglesia maravillosa. Era una iglesia modelo. Los cristianos de esa iglesia, hermanos, son un reto para uno. Porque hay gente, me contaba, por ejemplo, un pastor del interior, de un lugar que está como a 8 horas de la capital. Me decía, fíjese que nosotros a los muchachos acá tratamos de no estimularlos a que se vayan a trabajar a la capital. Y me decía el por qué. Porque las experiencias que hemos tenido es que estos muchachos se van de aquí, se van a la capital, allá consiguen un trabajo y solo a pervertir se van, ¿verdad? ¿Por qué no estimularles a que cuando lleguen a lugares donde hay más oportunidad de pecar, no pequen? ¿Por qué? Porque ellos han definido un compromiso con Cristo. ¿Y a través de qué lo puedo hacer? Pues a través de hacer el análisis del contexto de la carta a los Efesios. Entonces, yo puedo, ahora cuando yo aprendo a predicar, pues entonces como ya puedo hacer los bosquejos, yo puedo hacer una serie de predicaciones sobre Éfeso. De hecho, creo que vamos a hacer el espacio para hacer una dinámica algo así, para tener varios, cómo se van haciendo las predicaciones de un solo libro. ¿Ya? Entonces, hermanos, aquí ya encontramos escritor, ya encontramos destinatario, ya encontramos circunstancias eh, del escritor, circunstancias de la iglesia, y entonces ahora nos queda, bueno, ¿cuál es el propósito? Y entonces, en base a la información que yo reuní arriba, yo empiezo a ver cuál fue la intención de Pablo por el cual él escribió esta carta. Y miren la forma en que yo lo escribí. Bueno, ¿cuál era el propósito del escritor? Que la iglesia conozca las bendiciones de Dios, que la iglesia conozca las bendiciones que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Eso está en Efesios 1,
del 3 al 15 y al 18. Siendo tres de esas bendiciones que aparecen en toda la carta. Una de ellas es la salvación por medio de Cristo. La otra es la membresía en la familia de Dios. Ahora somos pueblo de Dios. Y la otra es la provisión de la familia nuclear. Parte del propósito es exhortar a los creyentes a estar firmes en su fe. O sea, una es que conozcan las bendiciones. ¿Cuáles son estas tres bendiciones? Salvación, parte de la familia de Dios y tener una familia terrenal. Esas son bendiciones de Dios. El otro propósito era exhortar a los creyentes a estar firmes en su fe, en su caminar cristiano. Por eso les anima a mantenerse despiertos espiritualmente, a ser llenos del Señor y a que usen la armadura cristiana. Así que en esencia habían dos propósitos, ¿ya? Mostrarles las bendiciones de Dios y estimularles a que se mantengan firmes en su fe. ¿Por qué? Porque estaban inmersos en una sociedad muy difícil. Entonces vengo yo y hago el resumen. La carta a los Efesios, ahora lo que quiero mencionar acá, hermanos, este resumen ya incluye el escritor, ya incluye el destinatario, ya incluye las circunstancias del escritor, ya incluye las circunstancias del destinatario y ya incluye el propósito. Este resumen es el que me sirve a mí para el contexto que yo voy a usar cuando ya estoy haciendo el sermón, ¿ya? Entonces, recuerde que el sermón lleva varias partes, pero en una de esas partes hay una que se llama contexto y de aquí es donde yo voy a sacar la información para el contexto en mi predicación. Ahorita tómenlo así, ¿verdad? Pero ya cuando lo miremos en los pasos del sermón, vamos a saber dónde va todo esto. ¿Cuál sería el resumen del análisis del contexto general de la carta a los Efesios? Bueno, la carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo, quien se encontraba preso en Roma, desde donde escribe a la iglesia de Éfeso, quienes eran los destinatarios de esta carta. La iglesia de Éfeso vivía en una ciudad con mucha riqueza y por lo tanto materialista, además de religiosamente pagana e inmoral, debido al culto a su ídolo, la diosa Diana por los romanos y Artemisa para los griegos, la misma diosa con diferentes nombres. El propósito de Pablo al escribir esta carta era que la iglesia se diera cuenta que su mayor riqueza eran las bendiciones espirituales que Dios les había provisto en Cristo Jesús, siendo una de estas bendiciones espirituales la salvación y no las riquezas terrenales que hubieran adquirido. En un ambiente de prosperidad material es fácil perder de vista lo más valioso que es Dios y sus bendiciones espirituales. Así que ahí tienen el contexto de todo Éfeso, de todas las cartas a los Efesios. Hermanos, usted lee toda la carta y ¿en qué se resume? En eso. Ahí está resumido todo lo que aparece en la carta a los Efesios. ¿Y cómo se hizo? Solo leyéndola, tomando notas, tratando de ordenar la información en qué? Escritor, destinatario, circunstancias del escritor, circunstancias del destinatario y tratar de identificar el propósito. ¿En qué? ¿Cómo hago para identificar el propósito? Bueno, reviso todos esos énfasis particulares que Pablo le da a la iglesia para entender por el cual él les ha escrito esa carta. En el caso de Pablo, ¿verdad? Pedro igual, Juan igual y cualquier escrito del Antiguo Testamento. Este documento, hermanos, se lo voy a enviar a ustedes. Ahora bien, quiero que miren una cosa acá. En la parte de abajo, en el documento, les mando esta información. Ahí dice, nota, para consultar sobre los contextos históricos de alguna ciudad mencionada en la Biblia, por ejemplo, si usted va a predicar la carta a los colosenses, ¿qué ciudad tiene que investigar usted? ¿Cómo era Colosas en los tiempos bíblicos? Si usted va a predicar un pasaje de Filipenses, va a buscar cómo era Filipos en los tiempos bíblicos o en los tiempos de Pablo. Si usted va a predicar sobre Gálatas, se va a informar sobre qué era Galacia. Galacia no era una ciudad, era una región, pero igual va a buscar la información sobre Galacia para entender cuáles eran las circunstancias tanto del escritor como del destinatario.
Así que según el pasaje que usted vaya a predicar, investigue esa carta. ¿Dónde puede consultar esa información? Hermanos, hay un recurso en el internet que se llama Indubiblia. Allí usted puede consultar, es una cosa, es una vastedad. Solo le voy a anticipar, no está muy ordenado, pero usted siempre donde están las tres rayitas, ¿verdad? Usted se mete ahí le va a dar la opción, por ejemplo, usted va a consultar la carta a los romanos, ahí va a encontrar y le va a dar un montonal de información. Usted lo que tiene que hacer nada más, seleccione la información que a usted le interesa. ¿Cuál información le interesa acá? Bueno, escritor, destinatario, circunstancias del escritor, circunstancias del destinatario y el propósito. Eso es lo que le interesa a usted. O sea, ahí va a encontrar más información, pero usted no va a jalar todo. Usted va a seleccionar lo que le interesa para este propósito del que estamos hablando acá. Otra página, ahí les mando el enlace de una página, hermano, donde en videos breves usted puede encontrar un resumen de cómo era Éfeso, cómo era Colosas, cómo era Filipos, cómo era Galacia, cómo era Roma. Ahí puede encontrar y de ahí puede tomar usted nota, ¿verdad? Para saber cómo eran las circunstancias de la iglesia de Roma o de las circunstancias en las que estaba Pablo. Así que pequeños recursos de apoyo. Y si usted hay algo otros, igual, ¿verdad? Compártanlo nosotros porque todo eso nos sirve como predicadores. Esa es la manera, hermanos, que se hace el estudio del contexto general de una carta o de un libro. Muy bien.